voluntad sea aquí como en el cielo, y el pan nuestro. Bienvenidos al devocional Mi Diario con Dios. Gracias por acompañarnos y hacer comunidad con nosotros y participar de este tiempo en el estudio de la palabra para que nuestras vidas sean bendecidas por ella, también retados a lo que Él quiere para nosotros en nuestras vidas. En el día de hoy vamos a llevar la lectura de Eclesiastés 8 del 1 al 9, pero solamente vamos a ocupar unos versículos para titular nuestro devocional de este día, Vidas Radiantes. Esas vidas radiantes tienen un principio, el cual forja para que tengan dos características que vamos a estudiar en medio de nuestras vidas. Ese principio del que nos debe de ser algo permanente en nuestras vidas es la sabiduría. Y buscando algunas definiciones de todo esto, podemos entender que la sabiduría es un conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio y o experiencia. También es la facultad de las personas para actuar con sensatez, prudencia o acierto. Pero yo me quedo más con esta parte, que es una mezcla de ambas. Es una cualidad atribuida a quien posee una gran cantidad de conocimiento y se distingue por usarlos con prudencia y sensatez. No solamente basta con tener el conocimiento, es necesario ponerlo en práctica, ya sea que lo estudies, ya sea que lo vayas adquiriendo con el paso del tiempo y a través de las experiencias que Dios te permita tener, pero debe de ir acompañado o respaldado por una vida que hable por sí misma de esa sabiduría que hay en nosotros. Pero tú te podrás pensar cómo adquirimos esa sabiduría. Si leemos un poco en nuestras Biblias, en el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, nos da hincapié a esto, que es algo que tú y yo venimos haciendo constantemente desde que conocemos al Señor. Y si aún no le has conocido, esta es la oportunidad que tienes el día de hoy para comenzar a aprender de Él. Dice en este versículo de Proverbios: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto habla de respeto y honor, habla del resultado de conocer y confiar en Dios. Nos lleva a comprender y a difundir este conocimiento con los demás. No es un temor de miedo, sino es un temor reverente que te lleva a entender y comprender desde la perspectiva de Dios lo que Él anhela y desea de nuestras vidas para que nos vaya bien. Pero si tú y yo tenemos esa sabiduría, ¿cómo es que nuestras vidas son radiantes o pueden ser radiantes? Ahora sí, vayamos a Eclesiastés 8, versículo 1. Y aquí vemos el principio que establece la palabra de nuestro Dios para tener una vida radiante. Y se hace una pregunta: ¿quién como el sabio y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Por eso es importante lo que comentábamos anteriormente. No basta con tener conocimiento, hay que manifestarlo con nuestros hechos, con nuestra vida propia. ¿Y en dónde se va a reflejar esto? La gente hoy busca personas sabias, personas sobresalientes, personas que su nivel intelectual sea superior, pero si nos vamos a lo que dice la palabra de Dios, no basta con eso, sino con tener el criterio de nuestro Dios. Por eso dice: ¿quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Hay dos aspectos muy importantes aquí
¿Dónde se va a ver reflejada esa sabiduría? En el rostro. Ve a las personas que están a tu alrededor. Ve a las personas con las que caminas. Ve a las personas con las que frecuentas en tus diversas actividades. Y ve lo que refleja su rostro. Hay un ejemplo muy claro en la palabra de nuestro Dios de un hombre que tenía esta particularidad en su vida, que su rostro se iluminaba, su rostro reflejaba algo distinto. Este hombre es Moisés. Y ve lo que dice la palabra de Dios en Éxodo 34:29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. ¿Cuánto hablas tú con Dios? ¿Cuándo vas a comer? ¿Cuándo te vas a acostar? Moisés tenía una constante comunicación con Dios porque era el que representaba a todo el pueblo para acercarse a él. Entonces había una evidencia en su vida y esta se manifestaba en su cuerpo, en su rostro. Pero la particularidad que tenía esta muestra, esta señal, este aspecto de la sabiduría en su vida, se reflejaba en su rostro después de haber hablado con. Esto es importante. Tú no puedes ser sabio solamente por lo que lees, lo que estudias, lo que haces. La sabiduría comprende también esa comunión con Dios y que se vea reflejado en él. Quizá Moisés mismo no se daba cuenta de lo que pasaba en su rostro, pero para todos los que estaban a su alrededor era evidente que había algo distinto, que había algo que había marcado su vida, y eso era la comunicación, la plática que tenía con Dios día a día para poder tener consejo para el pueblo, para poder tener dirección para el pueblo, y eso lo hacía un hombre diferente, y eso también hacía que su vida fuera una vida radiante que resplandecía en medio de su pueblo. Hoy nuestras vidas pueden ser vidas radiantes en medio del lugar de donde nos encontramos, de nuestra sociedad, de nuestra calle, de nuestra colonia, de donde estudias, de donde trabajas, por la comunicación que tú tengas con él después de hablar. Y fíjense que esto también es interesante. Regresando un poco a Eclesiastés, en el mismo versículo 1, nos damos cuenta que hay algo que también se ve en nuestro rostro. Dice, y la tosquedad de su semblante se mudará. No sé si te has dado cuenta que hay personas con las que simplemente no te dan ganas de acercarte a platicar con ellos o a entablar una amistad, un poco de contacto, porque son personas muy ásperas que con el rostro manifiestan que no quieren nada contigo o que están enojados, pareciera que con la vida. Pero aquí nos dice que la sabiduría también cambia esto. La sabiduría nos hace lo que las mujeres frecuentemente van a realizarse a un spa o con las cremas que muchas veces hacen, y que quizá también por ahí algún hombre pudiera hacerlo, pero es poco común. La sabiduría también te exfolia la cara, te quita lo poco refinado, te quita el trato poco amable o brusco que puedas tener con las personas. Esto no se compra en la esquina. Esto es lo que hace la sabiduría en una persona que tiene comunión íntima con Dios, con su Señor, con su Creador, y que no solamente adquiere conocimiento, sino lo manifiesta a través de su vida. Y vayamos al otro aspecto
está en el versículo 5 del mismo Eclesiastés 8. Ya vimos que uno es el rostro, pero también nos habla del corazón. Dice el versículo 5, el que guarda el mandamiento no experimentará el mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. De lo externo, que lo ven en el rostro, ahora se va a lo interno que está en el corazón, que solamente conoce Dios y lo conoces tú con sus debidas precauciones. Cuando la sabiduría está en medio de nuestras vidas, dice aquí que guarda el mandamiento y no experimenta el mal. No es que todo nos salga bien, no es que no vayamos a pasar problemas, no es que no tengamos que enfrentar dificultades. Es la capacidad de ver la vida desde la perspectiva. No es nuestro consejo, no es nuestro mejor pensamiento, es entender que la vida ha sido planeada por Dios de una forma y que si nosotros nos alineamos a ella, nos dará pauta a entender que todo lo que acontece en medio de nosotros, en medio de nuestras familias, en medio de donde tú te desenvuelvas, tiene un propósito. Y si estás apegado a él y dejas que esa sabiduría fluya, encontrarás la perspectiva de Dios para el momento que tú estás pasando. Pero también conoce cuál es el mejor curso de acción que se debe tomar. Porque dice, el sabio discierne el tiempo y el juicio. Una persona sabia no se apresura a tomar decisiones. Una persona sabia entiende los pros y los contras de sus actos, de sus hechos, de la forma en que va a afectar a los que están a su alrededor. Pero cuando tú vienes a Dios, tu vida puede ser radiante, porque esta sabiduría que emana de Él y que fluye a través de su palabra, que al momento en el cual la leemos venga a nuestra vida, puede manifestar en dos aspectos, en el rostro y en nuestro corazón. Por último, dice, una ventaja de la sabiduría es la dignidad y la fuerza que le da a la persona. No sé por qué momento estés pasando tú, pero lo que sí te puedo decir es que no es en vano el tiempo que inviertas en estar en comunión con Dios, porque eso será la llave para saber y entender el propósito de todo lo que hay en medio de tu vida. Que tengas un excelente día y que la bendición de Dios sea contigo. Porque tuyo es el reino, porque tú